lo más importante es saber que en todo caso el feedback y la discusión es sobre el trabajo, no sobre uno como persona. Y así como ese lugar hay miles, y así como ese jefe hay miles, y así como ese contexto hay miles. Entonces, nunca tenemos que dejar que nos socave, porque cuando se nos va la confianza, se nos va todo, se nos va nuestro centro, se nos va lo que hacemos bien, es durísimo. Creo que seguro todos tenemos que pasar por experiencias así, es parte de la vida, pero, pero sí, creo que lo más importante es separar el ser del trabajo. Tuto Marola dejó su trabajo como director en Procter & Gamble para convertirse en un coach de biohacking y alto performance de vida. Tuto inspira, educa y acompaña a las personas para que se reconecten con su fortaleza interna y alcancen todo su potencial. Quise empezar pidiéndole que defina qué es eso de biohacking. Estrictamente lo que significa es tomar control de nuestro entorno externo e interno, o sea, interno del cuerpo, para maximizar nuestra biología y, digamos, tener todo eso a nuestro favor. A mí me gusta el concepto de como health optimization, que es un poco más amplio que el biohacking, porque a veces el biohacking lo asimilamos con hacks, justamente con, bueno, con quick fix. Y la verdad es que no, o sea, cuando uno lo usa, vamos a decir, de la manera correcta o en el espíritu de lo que busca lograr esto el biohacking, se trata realmente de cambios en el estilo de vida, en nuestro hogar, en lo que comemos, en lo que hacemos, en cómo meditamos, etcétera, para alcanzar como esta mejor versión en lo físico, mental, emocional y espiritual. Digamos, los que nos metemos en este camino, hay todo también un aspecto de propósito o espíritu involucrado. ¿Cómo llegaste a esta idea de ser coach? Tú eras un director en una compañía multinacional, te estaba yendo muy bien, la gente te respetaba mucho. De hecho, si le preguntabas a cualquier persona acerca de Tuto, decían, este hombre va camino quizás a ser el CEO, si no de esta compañía, de alguna otra, y de repente te fuiste por tu propia cuenta a hacer coaching. ¿Por qué? Para mí fue el resultado de una búsqueda de propósito de impacto. Entonces, como bien decías, a mí me estaba yendo muy bien. Empecé en Argentina, estuve en Panamá, donde nos conocimos. Luego me trajeron aquí al equipo global, estuve en Ginebra, donde estoy 5 años. Y venía para VP, tenía como todo ahí, o buena parte, digamos, del camino, porque como yo me encargaba de disrupción, no había tantos perfiles para ese tema de disrupción digital y de modelos de negocio con un poco de intrapreneurship. Y tanto por mi personalidad como mi experiencia habiendo puesto negocios afuera, tenía un buen fit para eso y realmente me estaban soportando de la mejor manera. Lo que pasa es que para mí, hace ya muchos años, me empecé a preguntar cuál va a ser mi impacto en el mundo y empecé a pensar que estaba para algo más. O sea, yo siempre sentí que tenía como un potencial, como unas ganas, una pasión, una capacidad, que de alguna manera estaba siendo desperdiciada trabajando en una corporación y sintiéndome seguro y tranquilo y, qué sé yo, vendiendo pañales que, digamos, lo aprecio, pero no, con mi hijo, pero no estamos cambiando el mundo, ¿no? Entonces, aunque si no estuvieran, definitivamente sí diría, pero ahora ya está. Entonces, para mí fue un proceso de ir encontrando mis pasiones, mis intereses y mis pasiones, porque al principio no te podía decir qué me apasionaba, y eso fue una etapa angustiante inicial. Después fue seguir explorando esas pasiones, empezar a pensar, bueno, ojalá de alguna manera todo esto que me gusta a mí de nutrición, de fitness, del cuerpo, del metabolismo y cosas que mi mujer me mira como, ¿por qué te interesa eso? Los pueda linkear o canalizar a través del trabajo, digamos, porque para mí sí en un momento entre que tomé la decisión y tuve la realización de que yo quería que mi trabajo canalice parte del propósito. O sea, hay gente que quizás puede tener un trabajo y le gusta y está buenísimo, y es un medio para otra cosa, es un medio para un estilo de vida o lo disfruta. En mi caso, no me llenaba desde ese lado y yo quería que eso, digamos, esa alineación suceda. Y también, obviamente, siendo un ejecutivo de una corporación multinacional,
no estaban tan alineados con una serie de prácticas, filosofías y maneras de ver las cosas y la vida que yo tenía. No solamente por el wellness, sino también por el flow, por los hábitos, por cómo yo creo que deberíamos trabajar. Con lo cual esta diferenciación se fue haciendo cada vez más grande a medida que yo me alineaba más y lo encontraba más y veía más claramente donde no estábamos de acuerdo, vamos a decir. Y hacia el año pasado voy a una de las muchísimas conferencias, perdón, esto fue en el 2019, muchísimas conferencias y cursos y demás que hice en este camino, y veo esto es Health Optimization, y veo tecnología, nutrición, suplementos, meditación, respiración, cosas cuánticas, digo, no sé quién le encontró el título a esto, pero esto es lo que a mí me gusta, ¿ok? Y a partir de ahí fue decir, bueno, y dentro de eso, ¿qué haré? En algún momento pensé, pongo una compañía de eso, después dije, no, no quiero tener una compañía. Ayudo a compañías de eso a crecer, puede ser, entonces mezclo mi background de negocio con eso. Y, digamos, cada vez que mi esposa me decía, vos deberías ser coach, yo le decía, ni loco, como yo en Argentina, ni en pedo. Y entonces, después cuando llega mi hijo, que nació en mayo del 2020, yo ya decido que quiero dejar la compañía y que lo voy a hacer por mi cuenta propia. Y que no quiero esperar 2 años a una negociación y de cosas y demás, dejando mi vida ahí, porque para mí ya no había tiempo para perder. Y ahí empiezo a trabajar con 3 coaches y una psicóloga en mi salida, porque fue después de 17 años, ¿no? Para que el oyente sepa. Y un coach de reinvención profesional, una coach espiritual de mente subconsciente, de abundancia, de atracción, de lo sutil, vamos a decir. Y un health coach que siempre he tenido, siempre no, pero en los 4 años he tenido health coaches como parte de mi trabajo en mí y mi propia optimización, que ahora es lo que ayudo a otros en parte a hacer. Y hice un ejercicio que era preguntarle a, no me acuerdo, 40 personas, amigos, familia, trabajo, arriba, abajo, a la izquierda, digamos, qué 3 características, cuando me veían con la mayor energía, qué 3 características destacaban de mí. Y vienen los resultados, digamos, se lo mando a mi coach, al de reinvención profesional, y me dice, sos coach. Le digo, ni en pedo. Me dice, pero esto es material de coach. Le digo, pero ni en pedo quiero ser coach. Pero ¿y por qué la resistencia? ¿Por qué no querías ser coach? Exactamente. Mira, la verdad es que yo tenía un montón de creencias infundadas, vamos a decir. Por un lado, pensaba que cualquiera que lo echaban del trabajo se hacía coach. Entonces, como que bueno, listo, cualquiera puede ser coach. Y para mí no pasa tanto por la certificación ni siquiera, pasa por cuál es la experiencia que tiene la persona que está acompañando a otro en lo que sea que está acompañando. Por otro lado, pensé que no iba a poder ganar buen dinero, básicamente, por la misma razón, no tantos coaches, qué sé yo. Y esto te va a hacer reír. Me llevó mucho tiempo darme cuenta que en realidad quería ayudar al prójimo. O sea, cuando empecé todo este camino era, no, a mí me interesan más los animales que la gente. Evidentemente tiene una gigantesca resistencia que tenía que atravesar. Y claro, a medida que voy metiéndome a este mundo, compartiendo lo que hago, empiezo a ayudar a otros, por supuesto que me da una felicidad y un fulfillment que no había experimentado. Entonces, y acá, bueno, ahí como que me voy empezando a convencer un poquito de este tema del coaching, vamos a decir, y con mi coach espiritual, que le digo las mismas dudas, me dice, ¿vos sabés cuánto me pagas a mí, no? Y yo, sí. Me dice, ¿entonces te parece que no puedes ganar bien de coach? Buen punto. Ese fue como un ejemplo muy claro. Fue como, entendido. Y ella, digamos que bueno, justamente mi coach espiritual me dice, y esto no se lo conté a mucha gente, me dice, vos sos healer. Y para mí un healer está en un pedestal. Es como, bueno, para ser healer hay que ser, o sea, tiene Buda, Cristo y un par más.
digamos, y un par de yogis, viste, que están en la montaña. Y ella me dice, no, y de hecho me cuenta, me dice, vos sabés que Cristo recomendaba fasting, o sea, digamos, Jesús en su incorporación humana, y que hacía, por ejemplo, limpiezas de colon, y hacía cosas, entonces obviamente hacía como un trabajo de energía, digamos, vamos a decir mágico, pero también hacía cosas más terrenales, y a mí me ayudó un montón a ver, pará, si yo con lo que sé y hago puedo ayudar a gente a que esté mejor, eso es ser un sanador, un healer, y tuve que ir trabajando mucho mi miedo, mi vergüenza, mi no creérmela, para ir haciéndome cargo de esto de coach y healer. Y bueno, y así fue que un poco mitad creyéndomelo, mitad no, pero diciendo que lo era, fui para adelante y estuvo lindo porque cuando empiezo a contar, cuando yo ya sé que me voy y empiezo a contar, gente me dice, quiero trabajar ya con vos. Yo, pero pará, no sé de qué soy coach. Es como, soy coach de algo. Y me dice, no importa, lo que sea. Y justamente mi coach ejecutivo, el de transformación, Adrián, me dice, a ver, tirame todas las palabras que te surjan que vos podés ayudar a alguien. Bueno, no sé, negocio, porque era lo primero que venía, respiración, esto, lo otro, nutrición. Y bueno, y haciendo esa especie de brainstorming y brain dumping, de a poco fue tomando forma y ahora lo llamo así, que by the way, no sé, digamos, si después va a seguir siendo eso o no, pero se hace camino al andar. Entonces, por lo menos sé que voy teniendo un impacto y que es la dirección correcta. Y así fue que me amigué muchísimo y me parece que es de las mejores profesiones del mundo trabajar con otra persona. ¿Cómo ves tú la responsabilidad de las compañías de brindar bienestar cuando lo que normalmente las compañías buscan hacer es buscar lo que llaman el return on investment? Yo quiero mi retorno a la inversión y normalmente el retorno a la inversión, al menos a corto plazo, es decir, ya te ayudé, me llené la boca de todas las cosas que estoy haciendo por mi empleado, pero normalmente es el mínimo y no necesariamente el mínimo que va a dar resultados, sino el mínimo que me va a poder decir que yo ya hice mi parte. Entonces, esa es la sensación que yo muchas veces he tenido con compañías y me pregunto cómo es tu perspectiva, no solamente de habiendo estado desde adentro, sino habiendo Claro. ahorita teniendo un poco más de experiencia como coach y qué crees deberían de hacer las compañías o cuál es la responsabilidad que tienen para con sus empleados. Y vi el impacto. O sea, el primer punto fue como, bueno, solo no estoy pudiendo resolver esto, voy a probar cosas. Y muchas veces me doy cuenta de que la gente no prueba porque duda, pero entonces nunca toma acción. Entonces, como yo ahora le digo a la gente, bueno, probá, y si después se confirman las dudas, hace otra cosa. Pero digamos, algo tenés que hacer o vas a obtener el mismo resultado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, más tarde me di cuenta de que el camino más rápido y más efectivo para llegar a donde quería llegar era trabajar con alguien que ya estuviera ahí. Y eso lo noté en las finanzas, en la salud, en la performance. En el deporte es obvio. Nadie duda de que va a tener un coach deportivo, un profe de yoga, nadie duda. Pero en otros aspectos de la vida ni se nos ocurre, por cómo fue nuestra educación, etc. Y en algún momento, creo que incluso leyendo en algún libro, fue como, obviamente tengo que hacer esto. Con lo cual es una inversión que a nivel individual yo considero fundamental y no paro de ver el retorno, digamos. Atado con eso al tema de las compañías, y digo, en Procter había muchos programas, había varios programas, vamos a decir no muchos, progresivamente menos a medida que los financieros se hicieron más difíciles. Lo primero que te puedo decir es que el principal issue que yo veo en compañías, por lo menos de este estilo, es que los propios líderes no trabajan en su crecimiento personal. ¿Ok? O sea, a mí me fue muy bien y Argentina, Panamá, Suiza, director, bla, bla. Acá había 3 latinos, digamos, que habían traído a Latinoamérica en los últimos 10 años, digamos. No había muchos como yo, vamos a decir, humildad aparte. Pero mi performance fue el resultado, yo voy a decir, 70% por mi trabajo individual, por mi trabajo con mis coaches, con psicólogos, con mi mujer, que es mi gran maestra también. Con lo cual yo veo claramente el impacto de eso y en el tipo de líder que podía ser y que fui y el tipo de impacto que tenía en mis equipos y no lo veo en otros
porque no trabajan en su desarrollo personal. Es como que no es parte del, ¿viste? Estudian, no sé, marketing y cómo hacer una mejor campaña, pero no trabajan sus emociones o no trabajan sus lados oscuros, vamos a decir, o no trabajan su niño interno o lo que sea. Entonces, el primer issue es que si uno no lo trabajó, es muy difícil entender el beneficio, porque son cosas que no se pueden medir tan objetivamente. Pero algo que también le recordaba mucho a la gente de la compañía en mi rol, que no lo podamos medir no significa que no pasa. Entonces es un déficit de la medición, no del impacto. ¿Ok? Incluso muchas veces cuando uno está haciendo innovación disruptiva, que esto puede tener un paralelo, no se puede medir. Hay una parte de confiar y de saber qué es lo correcto, y hay otra parte de la paciencia para que eso pase. ¿Ok? Entonces, para mí un punto es este, ¿no? Como si los líderes y las personas que están tomando las decisiones y que manejan el presupuesto y que manejan las prioridades no hacen su camino de desarrollo personal, primero que son peores líderes, sin duda alguna, no son su mejor versión, sin duda alguna, y tercero, va a ser mucho más difícil que puedan proponer cosas de estas. Me acuerdo de un gerente general que tuvimos en Argentina, Gerardo, que él trajo el arte de vivir, trajo una compañía de coaches para todo el nivel medio y superior, y fue un cambio dramático. Pero es porque él estaba enfocado en eso y por ende sabía que lo traía y él era como, esto lo vamos a hacer, full stop. Como que, y eran procesos de 6 meses de coaching. ¿Okay? Entonces, esos dos elementos, y el tercero es, creo que ahora, época post-COVID, es mucho más claro, pero si las compañías no hacen el esfuerzo de entender al individuo y dejar de verlo como uno más, se van a quedar sin individuos. Eso es parte de, por lo que yo me fui, obviamente. Hay tanto más. El problema es este. El paradigma de la compañía es el rol es independiente de la persona. Si la persona no es capaz de hacer el rol, no es la persona correcta. Y ese es el paradigma equivocado. Es, el rol tiene que ser moldeado por y para la persona. Y cuando se da ese moldeo, se da ese link, la persona va a ser mucho más efectiva, eficiente, apasionada y va a dejar el alma, y el resultado va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que es más difícil de manejar, porque claro, tengo 1000, 2000, 3000, 4000 empleados. ¿Cómo hago para hacer esto? Requiere de managers muy formados, requiere de un equipo de HR muy formado, que tienen que tener tiempo y tienen que tener energía y tienen que tener cabeza para esto. Entonces, eso es lo que yo también veía que no estaba. Yo, por ejemplo, en mi equipo me encargué de su desarrollo personal por mi cuenta. Parte lo hacía yo, parte con entrenamientos, pero porque yo como líder sabía que era importante, a pesar de mis amigos de HR, que no terminamos siendo tan amigos. Pero una pregunta, ¿tú estabas entonces utilizando en parte tus propios recursos, inclusive monetarios, para poder formar a tu equipo? Sí y no. Es decir, ¿qué estaba haciendo? Uno, estaba usando mi tiempo, dentro y fuera de la oficina, by the way, dentro y fuera de la oficina. Segundo, les recomendaba, digo, hoy hay tantos cursos online que uno puede hacer, que, o sea, es una inversión realmente baja para lo que te aportan. Libros he regalado muchísimos. Y después, muchas veces, yo iba con un training y es como que decía, mira, yo prefiero, por ejemplo, en Procter el presupuesto de viaje y training es el mismo. Yo prefiero viajar menos, yo prefiero no tener soporte de una secretaria, yo prefiero no tener estos expenses e invertirlos en esto. Entonces, a vos no te tiene que importar, o a ti no te tiene que importar porque la plata está delegada, pero así es como la quiero usar yo. Entonces, así es como lo usaba. Y obviamente, o sea, por suerte, nuestro equipo era el lugar donde todos querían ir, porque los roles, y de nuevo ayudaba que estamos en disrupción, entonces medio que por default hay que ser ágil, pero los roles los hacemos en función de la persona y en función de lo que necesitaba desarrollar, y era mucho más maleable. Así que bueno, cerrando ahora el punto de qué pueden hacer las compañías, yo creo que hasta que los líderes y HR no experimenten esto, es difícil, porque no tienen conocimiento, es como uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Si uno no sabe que está trabajando en contra de su biología en vez de a favor, y que eso afecta la creatividad, y que eso afecta el foco, y que afecta la energía, digo, yo me acuerdo en reuniones estratégicas donde estábamos decidiendo la estrategia de todo el año, y para comer había sándwiches y pizza. Y bueno, no es la mejor nutrición para tener los mejores pensamientos. Café todo el tiempo tampoco.
luz artificial todo el tiempo tampoco, pero no lo saben. Entonces, por eso digo que esa es una parte muy grande. Y la otra, obviamente, es entender esto que decíamos, ¿no? Que aunque no lo puedas medir, está medido de otras maneras. O sea, el impacto de la neurociencia, el impacto de la performance, el impacto del flow, está medido en otros settings. Entonces hay que estar abierto a eso, traerlo y probarlo, y de ahí seguir. Hay una idea que es como que acabaste de dar, que me parece súper interesante y que me puedo imaginar muchos managers van a resistir, es, ya va, espera un momento, la compañía tiene esta necesidad específica, tengo un marketing manager que necesita hacer mercadeo de este modo, y si esta persona no puede hacer esto, necesito a otra persona. No puedo simplemente decir, tengo esta persona y ahorita la compañía tiene que amoldarse al individuo. Entonces, ayúdame por favor a entender de qué modo encontrar, porque me puedo imaginar también hay un balance, o sea, sí, hay roles que hay que llenar, pero ¿cómo haces para amoldar el rol a la persona y cuándo es demasiado? Perfecto. Eso fue, a ver, básicamente, yo tenía un equipo de, para dar contexto, 35 personas directas y 130 en agencias, que para mí era un joint venture virtual, que eventualmente se convirtió en eso, y yo los tomaba como parte de mi equipo. ¿Okay? Entonces, ese era como el scope. Un punto súper importante es tener claro qué perfil necesitamos para el rol. ¿Okay? Ejemplo en mi caso, yo entrevistaba personalmente a todas las personas que traíamos al equipo, de afuera o de adentro. Y muchísimas veces no es la persona. Pero viene súper recomendado, top performer, no es la persona. O sea, si yo, y te digo mis parámetros, si no tenía una persona que se quejara de Procter y de los procesos y de lo que no podía cambiar, no entraba. Porque yo necesitaba a alguien que viniera a hacer la disrupción interna. Entonces, si no tenía esa necesidad, y me acuerdo, 2 de los chicos me dicen, mira, escuché de tu equipo, me interesa sumarme y si no me voy a ir a la compañía porque no aguanto más. Nice, fit 1. ¿Ok? Exactamente. Pero porque además yo lo podía manejar, ¿ok? Y lo podían causar. El segundo fit era, digamos, tenían que tener cierto nivel de proficiency en los skills prácticos y pragmáticos que necesitábamos. O sea, no podía enseñarle marketing digital de cero a cada persona que entraba. O sea, a medida que el equipo avanzaba, la vara era más alta en ese sentido. Por eso empezamos a contratar de afuera, que para Procter era algo rarísimo, lo cual es ridículo, pero bueno. Entonces, hay una parte de tener muy claro qué perfiles necesito. Ahora, la otra parte es, el foco tiene que estar en el outcome, no en el process. El foco está en el what, no en el how. Entonces, cuando viene, esa es la manera que uno amolda el rol. ¿Ok? No es... Y yo peleaba muchísimo con esto internamente. O sea, bueno, este es el proceso. Está bien, pero el proceso no funciona. No, bueno, pero ese proceso, entiendo, no funciona. Y hay una presentación que es de la cultura de Netflix, por su persona de HR, que le recomiendo a cualquiera, y ahí explica por qué existen los procesos. Y dice, brevemente, que las mejores compañías empiezan y contratan a los top talent. Un top talent, lo único que necesita es una meta. Después uno se tiene, como dice el de Virgin, Richard Branson, tenés que correrte y dejar que haga su trabajo. Lo que pasa es que a medida que las compañías se escalan, necesitan más gente. Cuando necesitan más gente, se hace más difícil pagarle al top talent. Entonces empezamos a traer un poquito menos y un poquito menos. Pero los poquito menos se equivocan y se mandan cagadas, vamos a decir. Entonces hay que empezar a poner algunos controles. Chequeo por acá, proceso por acá, proceso por allá. Y ahí es donde empieza a pasar que a los top talents están atrapados, los que quedan, y los otros están moldeados a un proceso. Entonces, para mí la manera de adaptar el rol es, uno, muy abierto a cambiar, y la persona tiene que saber, o sea, entras en este rol y quizás en 3 meses tenés otro. Y acá hacemos flow to the work, que no significa que te vamos a overload con tareas, que es como se usa ese término normalmente. Significa que vamos a ir amoldándonos a lo que necesita el negocio y la misión. Yo ponía una misión. Y la persona tiene que aceptar eso, tiene que ser el perfil que acepta eso, que no todos, y está perfecto. Y entonces nos enfocamos en el how, perdón, en el what, En el y no what. en el how. Y ahí uno como líder tiene que aceptar
y esperar que las ideas que van a traer la gente de su equipo va a ser mejor de lo que jamás se le ocurrió. Y ahí no es como, no, pero lo hacemos. No, no, no. Go. O sea, el rol del líder es empoderar a la persona para que sienta la confianza y el safety para hacer lo que quiera hacer. Y eso implica que vamos a bancar a la persona, digamos, a respaldar a la persona siempre. ¿Okay? Sí, Porque uno porque es van a una cometer delegación de errores autoridad. definitivamente en ese proceso, ¿no? O sea, no hay manera. Obviamente, es que, y es como, ¿quién es? No me acuerdo si era Apple, no, o Google, que era como que en un libro leí que si el 50% de los proyectos no fracasaban, algo estaban haciendo mal. Entonces, ese tiene que ser el mindset también. Para mí, esa fue mi manera de hacer este link. Sí, me acuerdo de hecho en una eh, mujer en Google en los primeros años se mandó una cagada de, no, creo que era $1.000.000 y va a la oficina del presidente, del CEO, a ofrecer su carta de resignación, de resignación, no, perdón, resignation, De estoy traduciendo, renuncia. de renuncia, perdón, su carta de renuncia, y el CEO le dice, tú estás loca, acabé de entrenarte a razón de $1.000.000, ¿tú crees que te voy a dejar ir ahora? Exactamente, exactamente. Ok, ahora, mi segundo follow-up tiene que ver con, acabamos de ver el impacto que tiene tener liderazgo que haya tenido como experiencia propia la mejoría de hacer cosas por su bienestar personal, físico, mental, emocional, etcétera, inclusive espiritual. Y que sin eso, sin ese prerequisito, es prácticamente imposible venderle a la compañía bienestar, porque la compañía va a estar todavía en este modo de, no, voy a trazar raya y si en los próximos 3 meses no veo un resultado de retorno a la inversión de por lo menos 10x, no me va a funcionar. Vámonos para adelante o seguimos haciendo las cosas como siempre, ¿entendido? Pero me encuentro también muchas veces con compañías que dedican ese coaching al top del talento, o sea, la cúpula, y como en trickle down economics, ¿verdad? Esa idea de que va a ir poco a poco fluyendo el bienestar hacia abajo, se queda en la cúpula, porque Claro. la cúpula dice, bueno, mira, yo hice mi parte, ahorita yo le voy a enseñar al resto de mi equipo cómo hacerlo, pero como no hay suficientes recursos de tiempo, no hay suficiente paciencia, no hay apoyo generalizado de la compañía, pues que cada quien haga lo que pueda. ¿Cómo hace esa persona que no está todavía dentro de la cúpula para poder ayudar a la compañía a apoyar todas esas iniciativas de bienestar? Em, yo creo que un punto fundamental es siendo vocales al respecto. Y es algo que incluso yo me di cuenta que no hice bien durante, o varias veces, bastante tiempo, porque uno piensa que está fuera de lugar, que no lo van a tomar bien, que va a ser visto como, no sé, como rebelde. En mi experiencia, digo, como managers, no estamos aware de todo, no estamos sintonizados con tono. Y muchas veces lo que necesitamos es que nos digan qué necesita el equipo. Y yo creo que hay, por lo menos muchas veces, que no es falta de voluntad o de foco, es simplemente falta de awareness del management, de lo que la gente está necesitando. Después viene la persona y renuncia o se va a encontrar otro trabajo y a uno no le dieron la chance de hacer un cambio. Entonces, eso me parece un lado. Ahora, el counter side de eso es que la persona entonces se haga cargo y lo haga. Porque me acuerdo, con el equipo es una anécdota simple, pero me decían, bueno, éramos muchos, estamos trabajando en silos y no estamos a bordo de lo que está haciendo el otro. Y le digo, y están en una reunión de team, entonces estaban todos. Entonces le digo, entiendo y estoy de acuerdo. Y ahora las últimas 3 team meetings las tuve que cancelar porque la mitad de ustedes no estaban. Entonces, o quieren romper el silo y entonces nos comprometemos con eso, o no queremos romper el silo. Y tener esa conversación bien clara, porque muchas veces también nosotros como empleados es como, bueno, denme, pero después no aplicamos, ¿ok? O después no nos comprometemos. Obviamente es difícil cuando tenemos poco tiempo, tenemos un montón de tareas, y es donde también me parece que es un trabajo conjunto, pero depende más del empleado poner límites, ¿ok? Porque, y esto es, la gente puede estar de acuerdo o no, pero mi filosofía como manager era soportar mucho y pedir mucho.
Entonces, support como support, ¿no? Ahora, yo voy a pedir hasta que me pongan el límite o hasta que vea que la persona está como yéndose del otro lado y ahí le voy a decir vacaciones. Pero si no, ese es el balance que uno tiene que manejar. Que yo considero como manager que tenía que ir empujando para tener la performance del equipo que quería. Ya veo la pregunta viniendo. Con lo cual, esa es una parte más, sí, es una parte más, pero es la realidad. También depende del empleado decir, a ver, y esto es lo que yo tenía que hacer con mi jefe. Mi jefe era como el visionary CEO en una startup, digamos, tenía 40 ideas por día. O sea, y tuve que aprender a balancearlo, a frenarlo, a priorizar, a poner en tiempo, y era mi rol como operator, digamos, ¿no? Entonces, ese creo que es otro ángulo. Ahora, y el último es, uno compra un libro que sale $14, $20, y tiene 20 años de trabajo de otra persona, y tiene fórmulas y fórmulas. Y yo empecé así. Yo empecé leyendo libros y aplicando, y de repente la gente empieza como a notice, o yo empiezo a pedir más de eso. Entonces también lo que le diría a la gente es, primero que esta es responsabilidad propia. Un día te vas a ir de esa compañía, te vas a ir a otra, vas a poner tu negocio, whatever. Pero empiezas haciéndose cargo y entonces te lees el libro y aplicas eso, y cuando estás más viendo vos mismo los cambios en eso, entonces puedes ir a comer y decir, che, mirá, tener reuniones todo el tiempo no funciona, y en Y Combinator hacen deep work a la mañana y management work a la tarde. ¿Por qué no probamos esto? Lo probé yo o con mi equipo y funcionó. Es una conversación muy diferente pero en esta compañía no hay training. Bueno, Venga, la a ver, pregunta. lo primero que quiero decir es, estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a poner límites. Me llegaba gente de todas partes, de cualquier tipo de compañía, pero te puedo decir, trabajaba con muchos procterianos, en donde la cultura, y es una cultura americana de más es mejor, vamos a quedarnos hasta las 7 de la noche, porque el que no se queda a las 7 de la noche no es que tienes que, pero te miran mal. Como ya te vas, son solamente las 6 de la tarde, ¿verdad? Todos estamos trabajando mucho más. Pon de tu parte para estar en la cultura del equipo, ¿verdad? Y yo les decía, mira, tu contrato dice que tú tienes que trabajar esta cantidad de horas. Si tú no estás de acuerdo y tú te quieres ir a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde es cuando tú tienes el chance entonces de hacer ejercicio, de estar con tu familia, de tener una vida además del trabajo, es tu responsabilidad decir, a las 5 de la tarde me voy. Y si te miran feo, que te miren feo. Y si te quieren votar, te van a tener que votar, pero te van a explicar por qué. Y si es porque te estás yendo a las 5 de la tarde, entonces es, mira, la cantidad de trabajo que yo puedo hacer es esta. Dime, por favor, si realmente es que yo no soy suficientemente efectivo en mi trabajo y eficaz en mi trabajo. Te voy a mostrar lo que hice en estas 8 horas para las que me contrataste. Y si realmente eres porque no son las 8 horas de trabajo, o es porque tú estabas esperando 10, pero me estás pagando por 8. Entonces, esa forma de presentar límites es algo a lo que mucha gente le cuesta horrores. Y ese quizás es el primer paso, ¿verdad? Sí. Desde abajo. Te puedo dar ahí una alternativa también a eso. Porque en mi experiencia, tanto como manager como siendo manejado y estando en esas situaciones, que todo lo que dijiste es cierto, Procter es más, es mejor, lo cual es ridículo, es una mentalidad de incrementalidad en todo lo que hacen. Como ves, no estoy muy de acuerdo. Y el problema cuando entras en esa conversación es que es muy subjetivo cuánto puedo hacer en 8 horas. Y ahí los managers empiezan, bueno, pero ¿cuánto tiempo te llevó esta presentación? 2 horas. No, bueno, pero la podrías haber hecho en una, si era como rehusar la anterior. No, a mí me tarda 2 horas. Y es una discusión muy difícil de ganar. Entonces yo lo que hacía, lo que le recomendaba a la gente que mentoreaba es, pongan los resultados. Entonces, ¿cuáles son los deliverables? ¿Cuáles son los goals? Esto y esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Si alcanzo esto, ¿significa over deliver o deliver? Sí. Esa conversación la tiene que drive el empleado. Y una vez que eso está acordado, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿requiere guts? Sí. ¿Requiere poner no? Sí. ¿Es difícil? Sí. Y tiene un límite también. O sea, a mí me pasó, yo como cabeza del equipo, me iba antes. Y tuve que trabajar mucho, primero por un lado, que la naturaleza en mi rol había cambiado. O sea, mi rol era tomar toda la presión, las discusiones con los CEOs, con los VPs,
darle la visión al equipo. O sea, mi rol no era de estar haciendo así, con lo cual eso es más carga mental y emocional, es menos carga de tiempo, desde mi punto de vista. Pero tiene un límite y uno también es compañero y amigo de los chicos, es como, y yo también les decía, a ver, todos nos vamos a esta hora. Y hay gente que aunque vos como jefe le digas, se va a quedar igual, porque es la gente que cree que tienen que hacer todo el to-do list, que no es suficiente, etc. Entonces, es la mezcla de los dos, la verdad, en lo de la cultura, pero para mí es mejor, o es una alternativa, no entrar en el por hora y entrar en cuáles son los goals, los deliverables, y después, si entregué esto, el tema es eso, que muchas veces los jefes no saben medir por resultados. Entonces Bueno, pero a caen veces también en inclusive, tiempo. a ver, yo creo que a veces también, inclusive cuando estamos hablando de resultados, sobre todo en una compañía en donde el incrementalismo, como habías dicho, es tenaz, ¿verdad? En donde si el año pasado hicimos $1,000, este año tenemos que hacer 1,500 con menos recursos. Vamos a sacar 2 personas del equipo, pero vamos a tener que incrementar la producción en 10%. Entonces, hay un punto en donde la optimización no es posible. O sea, vas a haberle exprimido básicamente, tanto como puedes exprimirle a la gente, al proceso, al mercado, y no vas a poder más. Entonces, en ese momento, si la compañía está demasiado enfocada en trazar la raya y el resultado, sin tomar en cuenta al empleado y a lo que es posible, algo se va a romper. Total, Y totalmente. normalmente es el empleado el que se va a romper. Totalmente. Y por eso para mí es tan importante este trabajo personal, porque antes de romperse empleado se tiene que haber ido. No hay otra. O sea, yo estoy súper de acuerdo. Uno puede, también uno como persona puede optimizar lo más posible. Yo tenía mi set de 39 prácticas de meditación, high intensity training, respiración, alimentación, todo, pero tenía un límite a la energía y a la tolerancia que yo podía tener, y cuando ese límite se pasó, entonces decidí que me iba a ir. Entonces, estoy 100% de acuerdo, pero por eso vuelvo, cada uno es protagonista y al hacer este camino, o digamos, tiene que ser siendo conscientes de eso que decís, que muchas veces no somos conscientes, como que, bueno, siempre me acuerdo, bueno, el trimestre que viene va a ser más tranquilo, nunca va a ser más tranquilo. Entonces, como también dejar de fantasear con eso, hacernos cargo y elegir. Y a mí me pasó, o sea, en un momento tenía como toda esa frustración y dije, a ver, o la acepto y la abrazo y así es como es, o hago un cambio. Y acá me ves de coach. En varias ocasiones he conversado con gente de invertir el bienestar de sus empleados, porque cada vez que pagan por clases o por entrenamientos, muy pocos lo aprovechan. En culturas orientales más paternalistas, es común ver, por ejemplo, a algunas compañías que inician sus labores con pausas activas o con ejercicios de respiración guiada. En esos casos, los empleados no tienen derecho a pataleo, pero se ven beneficiados por esas prácticas y que se convierten en parte de la cultura de la compañía. Aunque lo ideal sería que los empleados tomen la iniciativa por su propio bienestar, claro está, le pregunté a Tuto qué opina del uso de cierta cantidad de coerción para lograr objetivos de bienestar que sean efectivos para todos los empleados. La verdad es que habría que probar. O sea, sinceramente, yo creo mucho en probar, creo mucho en experimentar. Quizás con un grupo, quizás con un sector, quizás con una sección. Eh, Porque la verdad es que uno puede teorizar un montón y no sabe qué pasa hasta que lo hace, ¿no? No sabemos lo que no sabemos. Me imagino, de nuevo, para mí siempre con el ejemplo. Entonces, el leadership team, por ejemplo, ellos tienen que empezar haciéndolo y experimentándolo en el cuerpo 2 semanas, un mes, 3 meses, lo que sea, porque alguien tiene que estar convencido. O sea, es muy distinto cuando nadie está convencido, entonces el equipo te dice que es esta porquería, y sí, ya sé, es una porquería. Ahí no creo que funcione. Entonces, de alguna manera siento que hay como dos niveles. El primer nivel de coerción, pero para que lo experimenten y realmente ver. Y yo creo que además cuando los empleados ven que los de arriba, digamos, están walking the talk y están creando los espacios, están tomando los espacios, tienen la seguridad para poder decir, me cuesta tomarme el espacio por esto. Y te entiendo porque en Procter estaban los
pods de siestas y todo, y nadie lo usaba. Ahora, cuando yo me fui, o anuncié que me iba, la mitad de la gente con la que hablé me dijo, ¿sabes lo que más me decepciona de alguna manera? Que eras el único líder que mostraba que podía tener una vida balanceada. Y si vos te vas, no tengo más ese ejemplo. Y yo lo hacía muy conscientemente, y eso fue pesado. Yo llegaba más tarde y decía, estuve meditando, o estuve haciendo esto, o a la mañana no tengo reuniones, corría al mediodía, cortaba antes e invitaba al equipo a cortar antes. O sea, en reuniones hemos hecho respiraciones del corazón, hemos hecho como cambio de energía, cuando hacemos offsites, grounding, o sea, pero yo realmente lo embody por mí mismo. Y los chicos me decían eso, aunque ellos trabajaban más en tiempo, como decíamos, pero es como que veían un ejemplo de alguien que quizás mostraba que era posible. Entonces, por eso creo que en ese balance de coerción, los líderes lo tienen que vivir, experimentar y estar convencidos, porque eso creo que puede ser ese sweet spot, ¿no? Entre la coerción y la invitación. Creo que la idea del balance, primero que nada, me gustan las dos ideas de probar, ¿verdad? Y hacer pilotos. Y no dejar de probar porque no funcionó una vez, porque muchas veces creo que el problema es en cómo se presenta. Hay que tener un champion, ¿no? Hay que tener un sponsor que sé que está dispuesto a arriesgar y decir, a ver, si esto no funciona, me la banco. En muchas cosas yo era ese champion, en otras no. Pero entonces cuando uno va y dice, mira, yo sé que esto funciona, lo probé así, así, lo quiero hacer de esta manera, me hago cargo. Yo me hago cargo porque también yo pongo mi tiempo, o sea, bueno, uno tiene que poner. Y lo que decíamos es, y si yo te digo, para los managers, debería ser muy difícil para los managers decirle no a un experimento de 3 meses. Es como que chiquito, bajo presupuesto, incluso con la otra persona se puede decir, mira, necesito que hagamos, yo lo he hecho, necesito que hagamos un trial, así que tu fee, bajámelo a la mitad para que podamos por lo menos tener el use case. Y ahí entonces te prometo algo más grande y también es un commitment de la otra parte. Entonces, te quería interrumpir porque creo que el champion y la manera de hacer el experimento, como decías, es fundamental. Pero tú hablaste de un experimento que hizo la compañía en Argentina que tuvo un efecto transformador y eso solamente fue posible porque era obligado, todo el mundo venga, vamos a tener que hacer esto, a juro. Uh-huh. Y eso es lo que me parece a veces falta, hay que tener un poco de cojones y decir, ¿saben qué? Vamos a hacerlo, todos. Sí, cojones y tal cual es. Y take the hit de que una semana o medio día cada semana no están trabajando quote on quote en lo que... Lo que pasa es que, bueno, las compañías fallan mucho en entender que es tan importante el trabajo como cómo se trabaja. O sea, trabajar en el meta, digamos, aspecto es tan importante como el aspecto concreto. Me llama la atención, estabas hablando en uno de tus posts de LinkedIn de una experiencia que tuviste con una manager o con una superior que te había básicamente quitado toda tu capacidad de creer en ti mismo, ¿verdad? Y pasaste un periodo muy oscuro dentro del cual tú mismo tenías que replantearte tu valor como persona. Y decías que lo único que tenías era el poder creer que tú podías. Y te va a dar el otro lado de la moneda. Hay veces en donde realmente el líder te está cuestionando porque lo que tú crees tienes para dar no está allí. ¿Cómo hace una persona para saber la diferencia y para poder lidiar con esos momentos en donde tu seguridad en ti mismo está siendo socavada por un supervisor y no sabes si es realmente que no lo tienes o si es que no lo has podido demostrar? Qué preguntas difíciles haces, me encantan. Voy a hablar de mi experiencia, también habiendo separado gente. Yo creo personalmente que en el fondo uno sabe. Es distinto el miedo que tiene, el attachment que tiene, las ganas de demostrar que tiene. Lo que pasa que creo que es único en cada momento y en cada persona. Porque tengo 3 ejemplos distintos. Si puedo, te voy a dar esos ejemplos. Tengo una persona, cuando yo era manager en Argentina, que me la habían dado, digamos,
cuando tomé el equipo, esta es high potential, súper buena. Y a mí no me parecía para nada buena. Pero yo como manager, de hecho, era muy junior, entonces no me animaba a decírselo. Entonces, creyendo que le ayudaba, le decía buenísimo, buenísimo, pero después hacía chistes donde se reflejaba lo que realmente pensaba. Todo esto, por supuesto, no conscientemente. Y ella un día me dice, yo siento que vos hay algo que no me estás diciendo. Me decís todo bien, pero no siento que esté todo bien. Y ahí me tomé un día para reflexionar y al otro día fuimos a un café y hablamos 3 horas y le dije todo lo que pensaba. Y al año la propongo a ella como top potential y top performer. Había dado un vuelco tremendo. Y le pregunté, digo, Lau, ¿qué pasó? Y me dice, me dio tanta bronca, tanto enojo que me dijiste que no creías que era buena, que dije, te lo voy a demostrar. Y lo hizo. Con lo cual, en ese caso, vamos a decir, funcionó. Tenía una persona que yo decidí que no tenía lo que requería el rol. Tratamos, incluso antes me ha pasado que quizás tardé un año en tomar la decisión, que fue como counterproductive para las dos personas. En este caso la tomé en 3 meses. Entonces miré y dije, no está. Y le dije, una chica acá, y ella insistía y como que les voy a demostrar, no perderme otra parte. Le dije, Julie, tenés que creer en mí, este no es el rol para vos, sino es la compañía para vos. Y ahí siempre yo me agarro una frase que una vez me dijeron que es pensar con la cabeza, ejecutar con el corazón. Entonces, mi enfoque ahí como manager fue no destruir la confianza de esa persona, porque yo había pasado por eso. Entonces fue, Julie, hay miles de compañías y hay otros estilos y hay otras cosas y hay otras opciones. No es que vos como en tu ser no seas buena, es que no hay fit con esto. ¿Okay? La persona no lo podía aceptar al principio, solamente como a los 6 meses. Y yo traté de cuidarla lo más posible, pero siendo muy firme y muy claro. Y le dije, me puedo estar equivocando, pero en este momento me toca a mí tomar la decisión y no a vos. Entonces, lo único que puedes hacer es aceptarlo, enfocarte en el siguiente paso. ¿Okay? Y después mi caso personal, yo venía, ahí es cuando venía de Latinoamérica, y venía súper bien en Latinoamérica, y cuando yo acá en un año, top performer a bottom o mid performer. Pero para mí estaba muy, digamos, no pude evitar que me pegara en mi seguridad y en mi confianza, pero estaba muy claro que había muchas cosas que mi manager no estaba haciendo bien. ¿Ok? Y en un momento incluso le estoy dando feedback. Yo tampoco era fácil para ella, ¿eh? Para aclarar, lo cual lo vi después. Pero en un momento le estoy dando feedback, le estoy diciendo, me pediste una cosa y haces otra, y después hago otra, y, bueno, toda una discusión. Y ella se sacó tanto que se levantó y se quiso ir. Y yo me río. Y digo, no podés levantarte e irte de una conversación con tu reporte. Y ahí me di cuenta que el problema era enteramente de ella, o ahí decidí que el problema era enteramente de ella, y mi límite estaba acá, y yo no me voy a comprar la locura de esa persona. Y ahí cambió todo. Ahí fue el principio de empezar a reconstruir, que en mi caso requirió cambiar de equipo. O sea, yo con ella no lo podía hacer. Y cambié de equipo y me acuerdo que eso lo puse en el post, que mi VP me dice, creemos que tenés potencial, pero no lo vimos. Y le dije, estoy de acuerdo, porque yo también estaba de acuerdo que los resultados no habían estado. Pero en otro equipo, con otro manager, le dije, vamos a ver en un año. Y lo vimos. Con lo cual ahí para mí lo que marcó la diferencia es que yo pude ver como que, y pude separar la locura de la persona que no era la mía, la verdad. Creo que es más fácil cuando uno tiene más experiencia que menos experiencia, porque cuando uno empieza está más moldeable. Con lo cual ahí es un poco de suerte también. Entonces, yo creo que quizás a través de esas anécdotas, creo que deep down uno sabe y después se tiene que dar una chance, pero corta. O sea, y es como que uno sabe si la rompe en 3 meses o no. A mí me pasó como manager, me pasó al revés. O sea, uno en 3 meses, después está si lo acepta o no, pero uno sabe. Con lo cual, yo sí creo en dar las oportunidades,
pero como corto tiempo, de nuevo, con mi olfato ya, ¿no? Esto no lo hubiera hecho hace 10 años. O sea, Claro. ahora ya habiendo visto miles bueno, cientos de reportes, y como te digo, tuve un caso que me llevó un año y yo sentía culpa como manager, bueno, estaré siendo yo mal jefe, no le estaré dando lo que necesita, no lo estoy coachando de la manera correcta. Y me acuerdo que una vez una persona de HR me dijo, mira, la compañía te puso a vos como manager, con tus falencias y tus ventajas. Lo que sea que sientas, eso es lo que es, porque ahí ese es tu rol. Y eso para mí fue muy bueno para como que no cuestionarme tanto, y aún así me pasó ese ejemplo. Pero creo que eso, que lo más importante es saber que en todo caso el feedback y la discusión es sobre el trabajo, no sobre uno como persona. Y así como ese lugar hay miles, y así como ese jefe hay miles, y así como ese contexto hay miles. Entonces, nunca tenemos que dejar que nos socave, porque cuando se nos va la confianza, se nos va todo, se nos va nuestro centro, se nos va lo que hacemos bien, es durísimo. Creo que seguro todos tenemos que pasar por experiencias así, es parte de la vida, pero, pero sí, creo que lo más importante es separar el ser del trabajo, del feedback de una persona desde su punto de vista, con su historia, con sus conceptos, sobre algo que hicimos, no sobre quién somos. Ujú. ¿Dónde pueden encontrarte, Tuto? ¿Y qué palabras de cierre quisieras ofrecerle a los escuchas que quisieras que se lleven? Primero, gracias a vos por invitarme, y por esta linda charla, y a la gente por escuchar. Y es un re placer volver a encontrarnos totalmente, así que para mí en toda esta historia mía personal por lo menos tengo como dos grandes aprendizajes. Uno es que co-creamos la realidad que tenemos, y siempre cuando algo no nos gusta de la realidad tenemos que preguntarnos qué refleja esto de nosotros, qué no está alineado en nosotros, que está reflejando afuera. El segundo punto es que, y no hablamos mucho de biohacking o de health optimization, pero el segundo punto es que lo que consideramos normal no es natural. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo trabajamos, es normal, pero no es natural. Y los invito a todos a empezar a cuestionarse qué sería natural, cómo fue nuestra evolución, cómo debería ser nuestro estilo de vida. Y dentro de eso, esta charla para mí encaja perfecto, que es lo natural es que todos tengamos un propósito con el cual vinimos, que tengamos algo que nos llene de pasión y de alegría, y que tengamos la oportunidad de hacerlo, con lo cual las que nos sienten que estén ahí, que sigan explorando, que llega co-creándose, que llega tomando acción, escuchando podcasts como este, pero que no lo dejen ir, que no se conformen y no lo dejen ir. Qué grato placer. Gracias por tu presencia, por tu trabajo, por tu tesón y por creer en ti, porque es de inspiración para muchos. Nada, para que la gente sepa, yo hago coaching y tengo talleres que van desde ayunos y el sueño y digamos, performance y flow, a cómo mantenemos la confianza, cómo nos alineamos con nuestro propósito, con lo cual la que le resuene, lo súper invito a chequear. Pueden encontrarme en LinkedIn como Augusto Tuto Marola con doble L, y en Instagram como @tutobiohacker con B larga. Para mí, en toda esta historia mía personal por lo menos, tengo como dos grandes aprendizajes. Uno es que co-creamos la realidad que tenemos, y siempre cuando algo no nos gusta de la realidad tenemos que preguntarnos qué refleja esto de nosotros, qué no está alineado en nosotros, que está reflejando afuera. El segundo punto es que, y no hablamos mucho de biohacking o de health optimization, pero el segundo punto es que lo que consideramos normal no es natural. Cómo vivimos, cómo comemos, cómo trabajamos, es normal, pero no es natural. Y los invito a todos a empezar a cuestionarse qué sería natural, cómo fue nuestra evolución, cómo debería ser nuestro estilo de vida. Y dentro de eso, esta charla para mí encaja perfecto, que es lo natural es que todos tengamos un propósito con el cual vinimos, que tengamos algo que nos llene de pasión y de alegría, y que tengamos la oportunidad de hacerlo, con lo cual las que nos sienten que estén ahí, que sigan explorando, que llega co-creándose, que llega tomando acción, escuchando podcasts como este,
pero que no lo dejen ir, que no se conformen y no lo dejen ir. Si quieres encontrar a Tuto, te dejé su enlace en aquilainstitute.com/podcast. Te recomiendo seguirlo en LinkedIn. Sus posts son una maravilla. Y si te gusta este podcast, por favor, ayuda a otros a encontrarnos. Déjanos una reseña en iTunes. Simplemente busca nuestro programa y busca en donde dice reseñas y valorizaciones para darnos tu opinión. Gracias por tu tiempo y namaste.